Buenas noches, el Señor les bendiga en el nombre de Jesús a todos y vamos a compartir sin más la palabra de Dios, las palabras que son espíritu y vida como lo definió el Maestro y que son direccionales, como Proverbio nos dice que sin dirección profética el pueblo se desenfrena o perece. Entonces la palabra es clave para todo lo que vamos a definir para lo que viene. Y en esta noche vamos a anclarnos, a establecernos, a colocarnos en un fundamento firme, como nos dice Efesios 2, que el fundamento de Dios es Cristo y que no puede ser cambiado. Y lo que vamos a compartir y meditar a través de la comunión con el Espíritu Santo por medio de la enseñanza es poder ver a Dios como un Dios de pacto, un Dios de memoria, un Dios que recuerda. Y eso tiene algo muy especial, porque el hecho de que Dios es un Dios de pacto, de memorias o de que recuerda la palabra, trae un favor inusual a nuestras vidas. Y cuando digo un favor inusual, cosas inesperadas, inclusive que no hemos ni siquiera tal vez atrevido a pedirle a Dios, de pronto suceden. Pero es importante entender lo que no es a través de la ansiedad de recibir, ¿no? Sino de poder tener comunión, derramarse en la presencia de Dios y allí vamos descubriendo características de la naturaleza de Dios, que por ejemplo, una de sus características como Padre es el darse a sí mismo. Juan 3:16 nos regala un pasaje muy especial del corazón del Padre, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y Romanos nos dice, el que no, en el capítulo 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y ahí ya vemos características de cómo es Dios. Dios es un Dios que le apasiona darse a sí mismo. Y hoy vamos a meternos, por eso decía, más profundo en esto de anclarnos en Él. En el Salmo capítulo 105, capítulo 105, en este salmo el salmista está haciendo memorias, recordando, repasando las cosas que Dios hizo a lo largo de la historia del pueblo hebreo. Y es realmente muy especial cuando empezamos a masticar cada palabra, a degustar, a pensarla. Meditar significa en la Biblia musitarla, es decir, que no solo tratamos de guardar memoria, sino que musitamos, como que hacemos de eso una canción de comunión. Cuando una persona está feliz, está alegre, canta. Y lo vemos, por ejemplo, Pablo y Silas, que en la cárcel de Filipos, a pesar del azote, era tal la llenura del Espíritu Santo en sus vidas que cantaban. Porque cuando somos gobernados por la presencia de Dios, hay un cántico. David decía, con cánticos de liberación me rodearás. Hebreos capítulo 2 dice que el Señor aparece en la asamblea y en medio de mis hermanos te cantaré alabanza. Es decir, que Dios mismo, es decir, el mismo Señor Jesús en su gozo canta la palabra. Y cuando nosotros musitamos, estamos en comunión, insistimos en querer más de la presencia de Dios, entender más que Él es Dios, como los profetas decían, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Empezamos de pronto de nuestro interior a tener un cántico, una musitación. No sé si es la palabra correcta en español, pero es como para poder explicarla, ¿no? Lo que la Biblia nos dice acerca de este ejercicio espiritual que es recordar las obras de Dios. Tanto como, por ejemplo, el Salmo 80,
lo que hace Asaf, recordar lo que Dios hizo. Deuteronomio, recordar las palabras que Dios habló a Moisés y están plasmadas en Éxodo, en Números, pero otra vez se vuelve a repetir y a recordar las obras que Dios hizo por su pueblo. Es tan importante recordar, sobre todo porque es la forma de quebrar un espíritu, no un espíritu, es una mente contaminada por lo negativo. Cuando estamos de pronto en queja, ¿no? Queremos mirar externamente y quejarnos para evadir responsabilidades. Y el primer obstáculo para la madurez es no asumir responsabilidad. Entonces, para poder romper esos ciclos que contaminan, fragmentan, es como que nos bloquean de la sensibilidad de su presencia, entonces este es un ejercicio muy fructífero, recordar, cuando de pronto vemos que no hay motivos por qué agradecer, porque hay tantas situaciones alrededor, pero si empezamos a recordar de cuántas cosas en las cuales Dios nos ha librado, nos ha provisto un consejo, una dirección, y eso fue suficiente para librarnos de todo una ruina. Hay tanto por qué recordar. En el caso de nosotros como padres, somos padres por la misericordia de Dios, porque Dios le dio literalmente vida a nuestros hijos pese a los diagnósticos. Entonces, cuando empezamos a recordar, ahí es donde vamos a ver que a lo largo del proceso hemos tenido siempre a un Dios de pacto. Salmo 105, entonces sintetizo, para poder anclarnos bien, ubicarnos bien en la enseñanza. ¿Hacia dónde nos perfilamos? ¿Hacia dónde vamos en esta noche? En poder ver a un Dios de pacto, a un Dios de las memorias, un Dios que recuerda. Pero atento, lo definí en 3 partes, ¿no? Dios de pacto, Dios de las memorias y Dios que recuerda. El tercer punto es conflictivo. ¿Por qué? Porque el hecho que Él es un Dios que recuerda es tanto para lo bueno como para lo malo. Y vamos a ver qué cosas malas vamos a tener que necesitar en esta noche del bisturí de la palabra por medio del Espíritu Santo que nos va a traer liberación. Vamos a establecernos en lo santo, a través del sello de la aprobación de Dios, por medio del fuego del Espíritu, pero también hay que cortar lo que puede ser tal vez la piedra de obstáculo para nuestro crecimiento, desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. Dice así: alabad a Jehová e invocad su nombre. Dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle, entonadle salmos. Miren, que le demos a conocer, contemos a las naciones de lo que Dios dice en su palabra y lo que Él hizo con el pueblo de su pacto. Pero también dice: cantad, entonad salmos, meditad en todas sus maravillas. Meditar en la Biblia significa musitar, es como que interiormente es como que susurro, musito, recuerdo, le doy como una música, pero es parte de una comunión espiritual. ¿Y por qué tenemos que ejercitarlo? Porque esta es una de las claves para no perder la lucidez profética. Por ejemplo, cuando una persona está en estupor, le pasó a 2 discípulos del maestro cuando después de haber resucitado iba de camino a Emaús, y estos 2 discípulos iban hablando entre sí y el Señor se les presentó y les dijo: ¿qué están hablando entre vosotros? Y ellos le responden: ¿cómo eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han sucedido acerca de Jesús, un hombre poderoso en hechos y en palabras? Eran sus discípulos, estuvieron con el Señor, viajaron con el Señor, pero ni siquiera se habían dado cuenta del estupor que el Señor había resucitado. Entonces, para no perder la lucidez profética, que es
Es decir, la conciencia profética de la presencia del Espíritu Santo. Estamos en cualquier lugar, pero hay una conciencia de su presencia. Y eso es la lucidez profética. Cuando la perdemos, entonces el estupor hace que algo está sucediendo en nuestro alrededor y no lo visualizamos, no lo discernimos, no lo percibimos. Por eso es importante para quebrantar y salir del estupor, meditar, recordar, y dice, cantad salmos, cantarle. ¿Y los salmos qué son? Los salmos son hacer o recordar la palabra de Dios a los patriarcas, a Moisés y a lo largo de los jueces de Israel. Y vamos a ver algunas cosas en cuanto a jueces, muy importante para entender que cuando alguien se zambulle en el río de la palabra, en el río uno no puede manejar la corriente. Es la corriente la que gobierna la dirección hacia donde vamos. Y si alguien en esta noche se sumerge en la corriente de la palabra, entonces la palabra nos va a llevar hacia la dirección correcta. Y hoy nos vamos a meter en una de las unciones que Dios está restaurando. La unción de las monarquías, la unción de los escribas y la unción de los jueces. Pero vamos a dejar que los versículos de la palabra nos vayan metiendo toda esa comida espiritual dentro, al punto que hoy, si vamos a explotar, no es porque nos comimos todo en esta fecha, ¿no? Vamos a explotar de estar cargados en el depósito de la palabra del Señor. Y el hecho de cantar salmos, miren esto, los primeros salmos comienzan con salmos donde se canta la palabra, donde David recuerda cuando fue librado de sus enemigos. Empieza con aflicciones, persecuciones, del pozo cenagoso, el Señor me rescató. Se empieza tal vez muchas veces así, pero cuando llegamos al Salmo capítulo 150, termina con alabanza. Siempre que nosotros tenemos comunión con la palabra, y la palabra no es idolatrar a la Biblia, la palabra es tener comunión con la boca de nuestro Padre, sus enseñanzas, sus consejos, su sanidad. Proverbio nos regala una revelación extraordinaria que dice que en los labios del sabio hay medicina. Entonces hay sabiduría, ¿no?, en la palabra, y es sanidad para nosotros. David decía que la palabra es sanidad para los huesos. Y decían unos sabios que la gente que medita la palabra de Dios no tiene enfermedad en los huesos, se cura de toda enfermedad de los huesos porque es sanidad para el alma y para los huesos. Entonces, cantar los salmos empieza la primera mitad de los salmos, aflicciones, persecuciones, pero termina con alabanza. Y un ejemplo, si lo quieren anotar, del Salmo capítulo 120 al 134, son salmos que después de meditar en el Salmo 119, medita y escribe todo lo que significa tener comunión y recordar lo que es Dios a través de la palabra. De ahí se le llama en el Salmo siguiente, del 120 al 134, el de las ascensiones. ¿Por qué? Porque nunca, jamás, alguien que estuvo a los pies del Padre Celestial en su palabra vuelve a ser la misma persona. Vamos, como dice, siendo transformados de gloria en gloria. Entonces dice, cantad salmos, entonadle, meditad en sus maravillas, como el Salmo 114, cuando dice que hizo que la tierra se estremezca. Verso 3. Del Salmo capítulo 105. Gloriaos en su santo nombre. Gloriarse en su santo nombre. ¿Gloriarse en qué? En que tenemos a un Dios que nos ha dado el poder del nombre. Y aquí anote dos capítulos muy interesantes para meditar en esto. Filipenses 2 y Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8 dice que la tierra está llena de su glorioso nombre. Y Filipenses 2 dice que al Señor, después de haber sido humillado y obediente hasta la muerte, heredó un nombre
más excelente. ¿Qué significa esto? En la Biblia hay 72 nombres que describen cómo es Dios y hay algo muy hermoso. Cada nombre tiene poder sobre todas las necesidades que tiene el ser humano. ¿Qué quiere decir? Que en cada uno de los nombres de Dios, todas las necesidades del hombre están suplidas para vivir en plenitud. Pero esto es más glorioso aún, porque Cristo heredó un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué quiere decir? Que en el nombre de Jesús están insertados los 72 nombres de Dios para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese para gloria de Dios el Padre. Por eso dice la Biblia que estamos completos en Cristo. Entonces una persona que siempre está en ansiedad, afanada, siempre peleada con alguien, ofendida, le falta llenura de Cristo, le falta estar completa en Cristo, porque en Él estamos completos. Entonces, cuando usamos el nombre de Jesús, los 72 nombres de Dios están en Él, y ahí, como dice en el verso 3, gloriaos en su santo nombre. La palabra santo en la Biblia es dedicación, dedicarse. ¿Qué quiere decir? Dedicarse a exaltarlo, a gloriarlo, ensalzarlo, elevarlo. Isaías 52 dice, mi siervo será afamado, exaltado y elevado muy en alto, ¿no? Entonces, al nombre de Dios, para generar un ámbito, ¿no?, de lucidez profética, un ámbito para quebrar, si uno se retroalimenta, por ejemplo, los medios de comunicación, parece que hay tanto violencia, todo va a estallar. Bueno, eso va a afectarnos en el lenguaje de lo que hablamos. Pero si llenamos el ámbito del nombre de Dios, habrá un ámbito lúcido, un ámbito de presencia, donde suceden cosas porque la presencia de Dios vendrá. Hay una hermosa canción muy antigua, dice, cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y dice, y hay sanidad, hay poder y hay liberación, y allí se siente la presencia de Dios. Ese coro es una realidad de lo que es el nombre del Señor. Entonces, gloriaos en su santo. Santo es dedicarse. Por ejemplo, si de pronto me pongo a conversar con mi esposa acerca de la palabra, nos tomamos tiempo para meditar en la palabra, ¿no?, conversando de lo que hemos leído. Eso significa ya santo. ¿Por qué? Porque es apartarse y dedicarse. Ya es como oficiar algo sagrado. Entonces dice dedicación. Yo quiero crecer en la sensibilidad de la presencia de Dios. Muy bien, la disciplina de la dedicación para cuidar ese ámbito. Luego dice, gloriaos en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Alégrense, buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Eso es una disciplina que nos enseña un profeta vidente como fue Asaf. Fue uno de los que ministraba en el tabernáculo y hacía interpretación a través de los sonidos. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 80 dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Mira desde el cielo y considera esta viña que tú has plantado. Y vuelve a decir, oh Dios, enséñanos tu rostro, restáuranos y seremos salvos. Y termina en el verso 19 diciendo, oh Dios, otra vez, enséñanos tu rostro, restáuranos y seremos salvos. ¿Qué significa? La palabra restauración es volver a la esencia, porque como él era uno de los adoradores proféticos, videntes de los turnos de 24 horas en los tiempos del rey David, entonces cuando ministraba en la adoración, ministraban y dicen los sabios que venía una luz azul
que era la Shejina, la morada de Dios cuando descendía en el Santo de los Santos. Entonces se tintaba todo el Santo de los Santos, que era el único lugar oscuro a donde solamente podía entrar allí el sumo sacerdote. Ministraban hasta que esa luz tenue empezaba a resplandecer porque la gloria de Dios había descendido. Entonces, Asaf sabía de lo que era ministrar la presencia de Dios. Y aquí hay una clave: ministrar hasta que algo de su presencia irrumpa. Nosotros muchas veces queremos en nuestro afán y ansiedad que Dios responda, ni bien oramos. Y Asaf nos enseña primero el ámbito y después nada es imposible. Recíbalo en el nombre poderoso de Jesús. Primero el ámbito y después nada es imposible para Dios. Verso 5 dice: recordad las maravillas que Él hizo, de sus prodigios y de los juicios de su boca. De los juicios. Hay diferentes palabras. Hay una que es mishpat en hebreo, que significa sentencia. Pero hay otra palabra interesante que, por ejemplo, que aparece en Hebreos capítulo 5 y capítulo 7, que habla de Melquisedec. Melqui es rey, es decir, mi rey, y Sedec significa justicia. Entonces, la traducción es: mi rey es la justicia. Bueno, pero la palabra justicia, Sedec, de ahí viene otra palabra que es Zedeká, que es dar, ¿no? Darle al necesitado. ¿Qué significa esto? Que Dios nos usa a nosotros como instrumento para hacer justicia. Ahora esto es interesante, dice: de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y siempre Dios busca de manifestar sus juicios, que no es devastar, Dios no es como un policía que está a la casa de a ver, este hizo mal y acá viene mano dura, ¿no? Eso sería el legalismo, que lo explica Pablo en Gálatas y en Romanos, que habla cuando dice porque el legalismo de la letra mata, dice una versión. El legalismo de la letra, ¿no? Caerle con todo, como supervisar para ver en qué alguien está errando y caerle con todo. En cambio, los juicios de Dios enderezan, establecen y son nuestra seguridad para recuperar lo que habíamos perdido. Porque cuando Dios se manifiesta, no lo puede hacer disociado, divorciado de su justicia. Entonces, cuando, por ejemplo, Jesús, ¿por qué muchas veces Él era llamado el Hijo del Hombre en tercera persona? ¿O por qué muchas veces Él hablaba a Israel en tercera persona? Porque Él es justicia. Y si Él hablaba en primera persona, tenía que hacer juicio. Y Él dijo: yo no he venido a buscar justos, sino a pecadores. Él vendrá como justo en la segunda venida. Pero si venía como rey de justicia, tenía que juzgar a todos. ¿Y qué hacía el maestro? Enseñaba y con la enseñanza la señal. Enseñaba y con la enseñanza la señal. Si Él daba una enseñanza de sanidad, los enfermos todos eran sanados. Es decir, que no era la enseñanza por un lado y las señales por el otro, sino que todo es uno en la mente de Cristo. Todo es uno. Hablaba de finanzas y ya estaba la provisión. Y es lo que nos cuesta entender, porque al faltarnos la palabra, estamos esperando, bueno, a ver, que un ministro recontra súper ungido en cuanto a, no sé, una unción de prosperidad me ponga la mano a ver si puedo quebrar todas las deudas. Dios dice: no. Si hay algo fuera de toda discusión en la Biblia y que a Dios le apasiona, es proveer. Si hay algo que a Él le gusta, es proveer. Entonces, como nos falta la palabra, entonces no lo podemos ver a Él. Y Él es celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Él quiere que lo podamos ver a Él. ¿Y cuál es la forma práctica de poder verlo a Él y empezar a experimentarlo? Bueno, empezar a verlo por la palabra, hacer acuerdos con Dios. Señor, la verdad que tengo esta situación, me quiero poner como loco, pero quiero conocerte, quiero verte. Y Dios va a comenzar a hacer que
lo que enseña en lo íntimo a manifestarlo en público. Los juicios de su boca, David dice, amo tus juicios, oh Dios. ¿Por qué decía amo tus juicios? ¿Porque era masoquista de sufrir por causa de Dios? No, amo sus juicios porque eso era la liberación generacional. Porque si no, David, como los problemas que tuvo, él viene de un trasfondo vergonzoso. Y quiero liberar en el nombre poderoso de Jesús para todas las personas que dicen, si usted supiera la historia que yo tengo, ni una bendición me merezco. Bueno, pero esto no se trata de merecimiento, sino de que Cristo murió por nosotros. Y David era de un trasfondo donde su descendencia, su abuela había sido una ramera, una parte de su descendencia había sido producto de un incesto, Ruth la moabita. Así que si hay alguien que tenía para avergonzarse de su pasado, era el rey David. Pero los juicios de Dios fue lo que liberó la genética de sus generaciones, de tal manera que la figura de David es vista como la casa de David. Y la casa de David es la casa de la enseñanza sobre el cual se manifiesta el Mesías al mundo. Mire si no hay poder en la palabra. Mire si no hay misterios. Mire si no hay promesas que trascienden lo que podemos nosotros humanamente condenar. Que Dios toma algo torcido para enderezar y abrir brechas delante nuestro. Dice, recordar sus maravillas que Él hizo, verso 5, de sus prodigios, de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su escogido. Literalmente la Biblia dice del semen de Abraham, hablando de las generaciones. Otra expresión podría ser de la semilla de Abraham. Y Dios, miren, va pasando las generaciones y va recordando. Este tiempo que nosotros tomamos para la palabra, Dios lo va grabando y recordando de generación en generación para obrar. Luego dice, se acordó, verso 8, se acordó para siempre de su pacto, de la promesa que ordenó para 1000 generaciones, pacto que hizo con Abraham y su juramento a Isaac, que estableció a Jacob por decreto, a Israel por alianza sempiterna. Bien, se acordó para siempre de su pacto. Y ahí tenemos el Dios de las memorias. Se acordó de la promesa que ordenó para 1000 generaciones. Y durante el proceso de 1000 generaciones no faltaron imperios en la historia de los hebreos. Hebreos significa cruzar del otro lado. El primer hebreo fue Abraham. ¿Por qué? Porque vino de la tierra de Irak, la Mesopotamia, lo que antiguamente era Babilonia, y llegó hasta la tierra de Canaán. Y fue el primer hebreo porque cruzó. Dios le hizo una promesa. Una promesa es un acuerdo en que Dios hará algo por nosotros. Bien, hasta ahí vamos bien. Pero ¿cuál es el tema con la promesa y por qué comencé hablando de la importancia de recordar, de musitar, de meditar la palabra para tener un ámbito lúcido profético? Porque Abraham recibió la promesa, pero no entendió la dirección hacia donde Dios lo estaba llevando. ¿Cómo que no entendió? Si él creyó y le fue contado por justicia. Muy bien, pero aquí vamos a ver una pregunta. Cuando muere Sara, ¿qué hizo Abraham en Macpelá? Estaba buscando de comprar tierra para poder enterrarla. Si Dios le había entregado la tierra, ¿qué hace él buscando de comprar una tierra que Dios ya se le había revelado que se le había de entregar? Es decir, él recibió la promesa, pero no entendió la dirección, la lucidez para heredar lo que Dios le había hablado. Ese es el problema que muchos hemos tenido. No tenemos problemas de recibir promesas, de recibir hasta profecías, de recibir palabras, pero el problema es en la mayoría, el problema es
no entender la dirección hacia donde Dios nos está llevando de la promesa a la realidad de la herencia que ya Él ha establecido. Entonces la promesa tenía 1000 generaciones en los lomos de Abraham. Hebreos 11, Hebreos 7 dice que cuando diezmó Abraham en sus lomos, diezmó también Leví. Pasaron cientos de años hasta que surgiera Leví como parte del linaje de Abraham. Pero ya estaban ellos tocados por la palabra que Dios trató con este rey sacerdotal allí en Jerusalén, llamado Melquisedec. Pero mire qué fuerte, qué poderoso. Abraham le rinde el diezmo. El hecho de rendir el diezmo es reconocer el reinado que está sobre mí. ¿Por qué diezmo? Porque reconozco el reinado de Dios del cielo sobre la tierra. Y cuando ofrendamos, rendimos la mentalidad que creamos de la palabra. Es decir, que la ofrenda es la mentalidad financiera que desarrollamos por crecer en la palabra. Cuando no crecemos en la palabra y no entendemos el sistema financiero del reino, entonces eso se manifiesta en la manera en que ministramos ese don espiritual que recibimos del Señor. Ahora, promesa que ordenó para 1000 generaciones, pacto que hizo con Abraham y su juramento a Isaac. Entonces pasó de Abraham como promesa, pero en Isaac juramento. Cuando la promesa se rectifica, entonces deja de ser promesa y pasa a ser juramento. Entonces Abraham recibe la promesa, pero cuando se rectifica la promesa, es decir, que Dios vuelve a hablar a Isaac lo que empezó con Abraham. Cuando Dios repasa, recuerda lo que ya nos dijo, no es que es una predicación repetida. Tenemos que quebrar la mentalidad de predicación repetida, porque cuando Dios, bueno, si es por revelación, ¿no? Porque el que no se renueva en la palabra y no está en el ámbito de la palabra, y obvio, siempre va a estar hablando de lo que hace 20 años Dios le ha revelado. Entonces, cuando Dios recuerda la palabra, intensifica la revelación para darnos la lucidez de lo que ya hemos heredado. Entonces, cuando juramenta a Isaac, es rectificar lo que ya fue dicho. Por ejemplo, cuando leemos Mateo, Marco, Lucas y Juan, ¿qué es? ¿Qué son esos escritos? Es Jesús recordando lo que le reveló a Moisés, a los patriarcas, a Moisés y luego a los profetas. ¿Qué son los evangelios? Nada más y nada menos que una explicación de lo que Dios le reveló a Moisés. Está recordando y explicando lo que Dios le reveló, porque es una condición básica para el Mesías cuando llegara. Entonces, y permanentemente la Biblia, Dios nos lleva en la dirección, para no perder la brújula, ¿no? Porque para no perder la dirección, para dar en el blanco, lo que hace Dios es recordarnos para mantenernos en el camino correcto. Y ahora, verso 10, que estableció a Jacob por decreto, a Israel por alianza sempiterna. Como Dios en los patriarcas, promesa, juramento y luego el tercero, pacto. Lo tenemos en estos versículos, del verso 8 al verso 10. Ahí tenemos el proceso legal y ahí se termina la historia. Hasta que viene Cristo. Entonces, Abraham, y esto anótelo porque es del punto de vista legal, espiritual, es importantísimo. En Abraham la promesa, en Isaac el juramento, porque se rectifica lo que ya se le dijo a Abraham.
Y en Jacob la alianza, el pacto. Y allí se hace una pausa hasta que venga el Mesías. Y cuando viene el Mesías, recuerda desde la base de estos 3 puntos que acabo de mencionar y empieza a enseñar, y empieza a enseñar. Pero Él lo lleva a otro nivel, porque lo lleva al nivel, en ellos fueron palabras, pero en el Mesías fue su propia vida, su propia sangre, su propio cuerpo. ¿Para qué? Para traspasarnos a nosotros. Hay una palabra en Hebreos capítulo 7 que hizo traspaso. Es decir, que traspasó de los patriarcas y nos lo metió en nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, guarda el depósito para el día de nuestro Señor Jesús el Mesías. Guarda el depósito. ¿Por qué? Porque nuestro depósito espiritual está guardado el pacto, el juramento, en la promesa, el juramento, el pacto, pero en Cristo el legado, la herencia. Entonces, verso 11, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán. Habían 37 estados cananeos cuando llega Josué. Un pueblo que viene del desierto, un pueblo que no tiene armas, no tiene equipamiento de combate. Y los cananeos eran subordinados a Egipto, aunque eran autóctonos en cuanto al sistema de gobernación, porque los cananeos habían formado el tipo de ciudades-estados con reyes autóctonos sobre cada territorio. Y cuando tenían problemas, pedían apoyo a Egipto. Cuando llegaron liderados por Josué a la tierra de Canaán, se levantaron 7 de estos reinos. Y Dios había revelado algo. Cuando los hijos de Israel vayan al campo de batalla, que no vayan ellos con caballos ni con carros, porque esa es la confianza de los impíos. Ellos pelearán con espadas, pelearán cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque Hashem es varón de guerra. Entonces, cuando ellos iban al campo de batalla, era cuerpo a cuerpo. Y una de las armas por excelencia que Dios le había dado al pueblo de Israel era la daga. La espada tenía un requisito. Tenía que tener el cinturón, y el cinturón era donde se colocaba la espada. Pero el guerrero se formaba desde los 15 a los 18 años. Empezaba a ser guerrero a los 15. Por eso que se le permite al rey David pelear contra Goliat. Porque un hijo a esa edad no podía ser, perdón por lo que voy a decir, no podía ser no servible, ¿no? Tenía que servir a la seguridad de su comunidad, tenía que estar entrenado. Entonces, la madre lo preparaba en el arte de la repetición por la palabra, el padre en el oficio, pero también lo entrenaban para la guerra. Entonces, cuando los hijos de Israel llegaron, ahora, eso una vez que ellos estuvieron asentados en la tierra de Israel, pero cuando llegaron por el desierto, ellos no tenían toda la organización como sí lo tenían los cananeos. Pero cuando llegaron, y aunque se levantaron los cananeos contra las tribus de Israel, fue el Señor el que peleó la batalla. Entonces, tenemos a un Dios guerrero que pelea la batalla. Quiero liberar esta gracia que siento del Espíritu Santo, como en los tiempos del rey Josafat, uno de los grandes enemigos de Israel, y hasta hoy día, que hoy pertenece a Jordania, eran Moab y Amón. Se unieron y se levantaron y vinieron. Y dijo Josafat, oh Dios, solo te pido que mis ojos no se aparten de ti. Y vino el Espíritu de Jehová, dice que vino y lo tomó en profecía a un hombre llamado Hazael, y dice, oh
moradores de Jerusalén y de Judá, no temáis ni os amedrentéis delante de una multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana saldréis y los hallaréis frente a la cuesta de Sid. Estad quieto y ved la salvación de Jehová que hará sobre vosotros. ¿Qué pasó? Al otro día en la mañana, los sacerdotes empezaron a usar a la tribu de Judá a cantar alabanza. Y cuando cantaron alabanza, todos se perecieron entre sí en la cuesta de Cis. ¿Cuál era la batalla? ¿Cómo era la batalla? ¿Qué hacían los hijos de Israel? Subían a los lugares altos porque como venían en carros de combate y en la guerra cuerpo a cuerpo, miren, esto es siempre el síndrome de Lucifer, de Satán. Siempre nos hace sentir que la batalla que Él nos libera es en desigualdad. Parece que viene con toda la fuerza de los combates. ¿Y qué hacían el Señor? ¿Qué hacía? Suban a las montañas. Por eso decía el rey David, alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, no está en ir con las armas del enemigo, que viene con los carros para pasarnos por arriba y cortarnos la cabeza, sino subir al monte. Y el Señor le dijo, y ved la salvación que Jehová hará sobre vosotros. Subieron, se trastornaron entre sí, empezaron a sonar como truenos de Dios. La palabra truenos en la Biblia también significa voces de Dios. Cuando nosotros usamos el nombre, le pasó a Faraón, Moisés, ruega a Dios para que cesen los truenos que me atormentan. Y Moisés le preguntó y le dijo, ¿cuándo? Mañana. Era tal el estupor de Faraón que en vez de decirle, ahora no, le dijo mañana. Bueno, vos sos masoquista, seguís sufriendo hasta mañana. Por eso es importante la palabra, porque tenemos un Dios de pacto. Ahora, verso 12, cuando ellos eran unos pocos mortales, muy pocos y forasteros en ella. Cuando dice en un estudio de arqueología que estuve capacitándome hace ya unos años, estudiamos desde el punto de vista científico y arqueológico la salida de Egipto. Y es otro mundo, es muy interesante estudiarlo desde el punto de vista de la arqueología, lo que descubren. Bueno, resumo, ¿no? El profesor era una eminencia, un doctor en epigrafía y no sé cuántas carreras, un hombre que realmente... y me gustó su sensibilidad de Dios. Y él decía algo, que se encontraron en Libia, porque en los tiempos de Moisés, Libia pertenecía al territorio vasallo del imperio egipcio, inscripciones que se referían a tribus que se denominaban Yasu. Y esas tribus eran tribus como beduinos que andaban divagando por el desierto y eran un problema. Y lo utilizaban de manera como despectiva. Y lo que descubre en todas las pesquisas es que Egipto tenía un servicio de inteligencia y de registro de todas las tribus que andaban por el desierto. No se le escapaba lujo de detalle. Y tengamos en cuenta que cuando ellos salen de Egipto, no salieron armados. La única arma que ellos tienen es que un profeta invocara el nombre del Señor. Y encontraron en las inscripciones, y esto a mí me impactó, tenía el registro de la inteligencia egipcia de aquel tiempo, el nombre de la tribu Yasu y una descripción única. Todas las tribus que andaban en el desierto, todas las organizaciones tribales se las denominaban Yasu, ¿no? Todas las tribus que andaban allí. Pero el único pueblo, y eso es una evidencia extrabíblica de que lo que dice la palabra del Señor es todo verdad y no es leyenda como algunos ateos dicen. La única tribu a la que se le agrega un nombre más y que se pudo descubrir que se está tratando, que se refería a Israel en los tiempos de Moisés, es porque aparecía el nombre de la tribu Yasu y aparecía las 4 letras que conforman el nombre de Dios.
Y ahora dice, cuando ellos eran pocos mortales, muy pocos forasteros en ella, pues vagaban de nación en nación, andaban vagando. Pero mire esto, no permitió que hombre alguno les hiciera agravio y por su causa reprendió a reyes, diciendo, no toquen a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ahora, el Salmo no está en el contexto de la época de los profetas. Por eso es importante leer la Biblia en su contexto, en su tiempo histórico, porque no era el tiempo de los profetas cuando se estaba escribiendo aquí Salmos. Se está refiriendo al pueblo de Israel cuando salió de Egipto y anduvieron por el desierto. ¿Y cómo lo llama? No toquen a mis ungidos, en otras palabras, a mis mesías. Y les dice, y no hagan mal a mis profetas. ¿Por qué eran recordados y llamados como Mesías ungido, no? Ungido por haber estado en el monte Sinai, donde la presencia y la gloria del Señor vino. Y no hagan mal a mis profetas. Y dice, y por causa de ello, el Señor reprendió a reyes, le ordenó a hombres que no le hagan agravio. Y hace unos minutos estaba diciendo que los cananeos pedían ayuda al imperio egipcio porque tenían problemas con invasiones de organizaciones tribales que venían y saqueaban. Y la Biblia nos cuenta mucho de eso. Los filisteos, los madianitas, te agarraban y te desvalijaban, te robaban todo. Y dice que mientras estuvieron en el desierto, les ordenó a que no les hagan agravio. ¿Por qué? ¿Por qué les ordenó que no les hagan agravio? Porque solamente, bueno, chus chus, que se vaya el diablo y venga Jesús. No es algo mágico. ¿Por qué les ordenó? Porque ellos estuvieron en el monte Sinai con Moisés. Y Dios allí a Moisés le reveló el pacto. Y cuando le revela el pacto, ellos eran portadores de la palabra. Y por ser portadores de la palabra, que en hebreo se dice Torah, que significa enseñanza para dar en el blanco. No tiene en absoluto nada que ver con la palabra en español ley. No tiene en absoluto que ver. Porque es enseñanza para dar en el blanco. Porque el tema es prepararle para la llegada del Mesías. Bueno, no me quiero ir del tema. Ellos portaban la enseñanza, la revelación que Dios le había dado a Moisés. Y por ser portadores de la palabra, Dios dice, no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Por portar la palabra, estaban en pacto. Por portar la palabra, todo Israel era visto como un Mesías, como un ungido. Todo Israel era visto como profeta. Los beneficios o la realidad del reino de Dios en nuestras casas, si la palabra está como parte de nuestra comunión. Dice, verso 16, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Y ahora quiero compartirles una palabra cuando dice, estos días que compartimos, los días de LQT y que fueron días de tanta impartición, el Espíritu Santo me susurra al corazón una palabra que yo sinceramente no es por fruto de estudio, sino que vino directamente de Él. Y el Señor me dijo esto, que la revelación hace que el infierno no se vea venir los movimientos del Padre. Por ejemplo, Adán y Eva cayeron en pecado, pero ellos nunca supieron lo que es ser un niño. Entonces, ¿cómo Dios se vengó de la caída de Adán y Eva? A través de la redención cuando nace un niño llamado Yeshua o Jesús. El infierno no se lo vio venir.
De tal manera que cuando nace, aunque lo buscaron para matar, ni con la fuerza, ni las tropas de Herodes, que contaban con el apoyo de Roma, ni siquiera con eso el infierno pudo contra esa criatura. Porque hay ciertas revelaciones que generan movimientos y que Dios nos va a entregar nos está entregando en este tiempo, que van a ser completamente desestabilizador, y para el infierno no podrá descifrar el portar una revelación de Dios. Y miren lo que hizo el Señor. El Señor se les adelantó. Una revelación es que Dios operó y se adelantó antes que el enemigo actuara, ¿no? Un ejemplo es Job. Viene Satanás de recorrer la tierra y Satán es fiscal acusador. Buscaba a ver quién podía acusar, buscaba a quién podía acusar. Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que no es justo como él? ¿Cómo? Venía de rodar la tierra y no lo vio a Job. Cuando Dios le reveló, recién ahí lo vio para atacar. Entonces, Dios es soberano y muchas veces nos envía en aflicción para adelantar el camino. Hijos maduros se entregan a sí mismos para abrir camino, sufrir aflicción y abrirles el camino a los que vienen. Pablo dice, completo en mi cuerpo las aflicciones de Cristo por la iglesia. ¡Wow! Carácter apostólico. No sé quién puede decir apóstol, ok, o apostólico. Debe de ser la persona, tiene la demanda de ser la persona menos ofendible del mundo. La persona más curtida contra la ofensa, la traición. Por eso siempre le digo al Señor, Padre, por favor, nunca se te ocurra. Y bueno, la dejo ahí. Entonces, enviar, en la palabra enviar, para pasar aflicción. Dios dice, ¿quieres ser apóstol? ¡Ay, misericordia! Ahora, si nunca te gustó el rechazo y nunca te gustó la ofensa, esa va a ser vas a tener que tener el posgrado de rechazo y ofensa. Porque es la persona más cargada del carácter de Cristo. Es el ministerio que más demanda tiene de estar cargado del carácter de Cristo. Inofendible. Bueno, manda José, dice, envió a un varón delante de ellos. Ahora, miren lo que significa en la Biblia enviar. Es muy interesante. Enviar expresa el concepto de enviado, es decir, un emisario, representante oficial de una corte o tribunal de justicia. Se tradujo al castellano desde el griego y allí la transliteración apóstol, enviado. Un enviado no tiene autoridad propia. No tiene autoridad propia. Por eso, una de las claves de Pablo es la humildad, porque él no es que, hermano, más vale que oren por mí. No, todo el contrario. Era un carácter humilde, de manera tal, el carácter humilde que dice, rogad al Señor por mí, ruega la oración por su apostolado. Es la persona más humilde. Y dice, lo que significa enviado, ¿no? No tiene autoridad propia, sino delegada de una superior. Es imposible que lo apostólico surja sin haber sido delegado. O sea, yo no puedo salirme de un orden para después ser apóstol. Eso no existe. Lo puedo inventar, no, qué sé yo, hoy con un flyer, con diseño, qué sé yo, no sé lo que se me ocurra. Pero en el orden bíblico de Dios eso no existe. Es siempre delegado. No hay otra. Nos guste o no nos guste, es delegado. No lo podemos inventar. Y dice, esto es la corte de justicia que lo envía y ante quien tiene que rendir cuentas. Todos rinden cuentas. Donde quiera que haya un enviado, tiene que haber detrás la autoridad a quien está sujeto y quien le ha dado la comisión específica de cumplir.
Muy bien. Enviar significa también, por ejemplo, enviar de a dos. Es enviar pareja de jueces que llevan el peso del trabajo de la corte de justicia. Entonces, cuando envió a José, vino un juicio, a pesar de la aflicción de José, vino un juicio para Egipto, porque es el imperio inquebrantable. El Señor lo envía, lo nivela con aflicción, lo nivela con injusticia, lo nivela con humillación y vergüenza, lo nivela siendo esclavo para después del proceso establecerlo como primer ministro de Egipto. Entonces, una revelación de Dios en nuestras vidas muchas veces parece que al final lo que Dios me reveló y lo que estoy viviendo es totalmente opuesto, al revés de lo que Dios me dijo. Si Dios te dice, vas a gobernar, bueno, prepárate, porque primero Dios va a empezar con gobernarnos a nosotros mismos. No me gusta que nadie me diga nada, bueno, todos me van a decir todo. No me gusta que nadie me ofenda, bueno, todos me van a ofender. No me gusta, yo me acuerdo, ay Señor, yo te decía, que me manden a hacer cualquier cosa de trabajo en el seminario, yo no tenía ningún problema, pero que nunca me manden a limpiar los baños. Hasta que se enteró un día, justo la encargada de la que era la organización de hacernos trabajar, y que igual la amo, el Señor la bendiga y tenga misericordia, y se enteró, y ¿qué hizo? A los baños, a lidiar con lo que, bueno, no estoy hablando de que Dios le encanta hacernos masoquistas, no estoy hablando de eso, pero sí que Dios usa muchas veces las cosas para capitalizar la aflicción y formar un carácter de resistencia, inofendible, de soporte. Hoy hay mucho potencial, pero poco carácter. Y terminan siempre prevaleciendo no los potenciales, sino los que formaron carácter. Es muy fácil encontrar potencial. No, se come 20.000 libros. Muy bien, yo lo quiero ver en el día de la ofensa. En el día de la ofensa, ahí se define. Oh, la rompió, la descosió, que esto, que lo otro. Muy bien, pero vamos a ver, esperar hasta a la vueltita de la ofensa, a ver qué pasa. Si sigue la misma pasión, compromiso. Todo, sin excepción. Todo aquel que es llamado para ser enviado, no te estoy diciendo que vas a ser apóstol, sino enviado desde una casa, ¿no? Representa una autoridad delegada. Y entonces José, fíjense, en la casa del padre vivía un nivel de honra mal acostumbrado. ¿Por qué? Y porque él tenía todos usan, no sé, cabo frío, y el único de la casa que usa Sara. Claro, todos los otros trabajando para poder comer. Y el padre le daba, le traía el bolsito de la última marca, todo. Claro, los otros se lo querían comer vivo, los otros hermanos. Escuchaba un sabio que decía que cuando lo metieron en el pozo y usaron el moré Roberto Bonilla, ahí me acordé, bendita memoria. Decía que cuando lo enviaron al pozo y lo taparon y usaron, dice, la sangre de un animal, como para decirle al padre que había muerto, ya estaba el sello de la redención por medio de José. Fue un acto profético. ¿Qué quiere decir? Que los que fueron su aflicción fueron el presagio profético de lo que Dios haría con José. ¡Wow! Dios es un Dios profético que utiliza los diferentes niveles de aflicción, presión, para entrenarnos, para formarnos. Ahora, si uno pone la cabeza en la realidad de las cosas, se consume en ansiedad. La ansiedad es querer manejar todo, simple. La persona ansiosa, cuando quiere hablar, no le importa el consejo, no le importa toda la revelación que le diga. Es como quiere
Hablar, 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 hablar. No me importa todo lo que me digas, yo solo quiero hablar. Ansiedad. Y son personas estériles. Después están ofendidas porque Dios no operó, pero tienen tanta ansiedad que no pueden escuchar a Dios. Por eso en la Biblia, en los Salmos aparece una palabra que es Selah, que es una nota musical que indica pausa. ¿Qué significa? Lo voy a hacer así bien criollo, ¿no? Significa, cállate un poquito y deja que el Señor actúe. Wow. Les quiero compartir algo precioso que el Señor hizo. De muchos años de oración, de mucha aflicción. Y a veces cuando estamos siendo tratados por Dios nos queremos victimizar y no hay peor cosa que ir a la presencia de Dios haciéndolos ofendidos, ¿no? Haciéndonos como que somos, no sé, Job es el porotito al lado nuestro. Y Dios nos llevó, habíamos pasado una serie de ofensas, de cosas feas, que fuimos como un puñales por la espalda. Y nos sentíamos en el derecho, tú Señor, tú ves todas las cosas, ¿no? Y ahí vamos, Señor, tú ves todas las cosas, Padre, tú sabes. Y en un momento el Espíritu Santo me hizo sentir que había soberbia y orgullo en esa oración. Porque no sé, es como el religioso y el publicano. Gracias, Señor, que no soy como estos insensatos o publicanos. Y el Señor nos envió a humillar y Señor, te pedimos perdón. Porque en nuestra autojusticia nos apoyamos en nuestros propios pensamientos. Es como el típico insensato que es sabio en su propia opinión. Y dice que el insensato, de acuerdo a su opinión, sus caminos son derechos. Y eso nos lleva, cuando vamos al plano comparativo y operamos en insensatez, devaluamos al otro y nos autovalidamos a nosotros. Y Dios dice que la justicia del hombre, y el profeta Isaías dice que es como trapo de inmundicia. Dios no lo acepta. Entonces nos humillamos y pedimos perdón al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo que no vimos en años, lo vimos en días. Restauración familiar, cosas que eran imposibles de romper. El Señor lo rompió, lo quebrantó. ¡Wow! Si nos humillamos. Entonces, el Señor envió a José, se adelantó para que fuese afligido, humillado, juzgado injustamente por la esposa de Potifar. Pero el Señor se estaba adelantando para la liberación. ¡Wow! La aflicción de hoy es Dios adelantándose para transformarnos en su provisión. No sé cuántos en esta noche pueden decir, con esta preciosa lluvia que el Señor nos ha provisto, Zacarías 10 dice, implorad a Jehová que envíe lluvia temprana y tardía a su tiempo. ¿Por qué? Porque es sinónimo de que el Mashiach está enviando enseñanza para modelar los corazones para ir delante de Él. ¡Wow! Así que gracias al Señor. El Señor está usando la aflicción para proveerse a sí mismo. Lo que me aflige hoy, si dejo de pelear en mi ansiedad y echarle culpa, porque eso es el ser humano carnal, animal y diabólico, echarle la culpa a todo, descalificar a todos, devaluar a todos y reivindicarme a mí mismo. Dios dice, eso es el trapo de la inmundicia. En el tiempo del desierto, cuando Israel iba por el desierto y las mujeres estaban en su tiempo de menstruación, se tenían que apartar y allí el trapo de inmundicia era para poder, se tenían que salir del campamento porque contaminaba al pueblo. Y así Dios nos ve a nosotros cuando nos autovalidamos. Cuidado. Entonces, humillarnos en la presencia de Dios,
que Dios nos pueda ver a todos nosotros revestidos de humillación, y profetizo que seremos la generación profética, que estamos totalmente llenos tal vez del polvo de habernos humillado, rostro a tierra, el corazón derramado, una y otra vez, como decía el apóstol Pablo, cada día muero, ¿para qué? Para que pueda ser crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20, humillándonos, ¿para qué? Porque no podemos confiar en nuestra autojusticia, no podemos confiar ni siquiera en nuestro potencial. Es como si haya hecho una maestría, una especialidad de algo, y confiar de ese conocimiento para luego enseñar. No, necesito humillarme, derramarme ante el Espíritu Santo, y el Señor hará de eso su provisión. Cuando Génesis 22 llama Jehová Jireh, significa que en el monte del Señor será provisto. 2000 años antes ya Dios vio la provisión. No muere allí Isaac, sino que muere un carnero en su lugar, porque Dios ya había visto al Mesías muriendo. Y cuando Dios se provee a sí mismo después de la aflicción, es porque Él vendrá a recoger el fruto con el sello de la aprobación. Una cosa es hacer por nosotros, y otro es hacer de acuerdo al sello de la aprobación de Dios. El que pasa por el sello de la aprobación pasa por fuego. No hay ese escapa. Todo lo que hagamos pasa por fuego. José lo pasó, y después del sello de la aprobación, Dios liberó la bendición sobre Efraín y Manasés para bendecir a todas las naciones de la tierra. Verso 19, hasta que cumplió su predicción, el vaticinio de Jehová lo puso a prueba. Predijo. ¿Qué hace el Señor? Ensayo profético, prueba, aflicción, persecución, ofensa, presiones, ¿no? Porque el ser humano enseguida se agranda. Nosotros, cuando empezamos a hacer algo, somos como galleta en el agua, enseguida se agranda. Entonces pone bajo presión. Y cuando pone bajo presión, Dios predice. ¿Por qué? Porque del ensayo viene la aprobación. Del ensayo viene la aprobación. A ver, ¿qué es eso de ensayo? Bueno, un ensayo es la boda del Mesías. La viene ensayando hace 6022 años, la viene ensayando desde el séptimo día de la creación, que Dios reposa, viene ensayando la boda del Cordero, y lo ha hecho a lo largo de toda la historia, ha venido ensayando las bodas del Mesías. Dios es un Dios de ensayo. Entonces la aflicción, la presión, la batalla, la prueba, todo lo que vivimos es para ensayar proféticamente y Dios formar un carácter y un corazón. Y con esto termino. Verso 24. Después de todo lo que vivieron, dice, hizo que su pueblo fuera muy fecundo y los hizo más fuerte que sus adversarios. ¿Cuántos en sus casas pueden tomar esta palabra? Nos hizo fecundo, bendición, bien. Significa en la Biblia que Dios aumenta todas las producciones. Nos hizo fecundo y nos hizo más fuerte que sus adversarios. ¿Por qué nos hizo más fuerte que sus adversarios? Abraham, la promesa. Isaac, el juramento. Jacob, la alianza de todas las edades. ¿Qué significa la alianza de las edades? Que pasa los años y aún de muerto, Dios sigue en pacto conmigo y con usted. Todo lo que usted rindió servicio mirando al Señor, como dijo Pablo, sirviendo como al Señor y no para los hombres, ¿no? Dos cositas totalmente diferentes.
Para los hombres es para buscar aceptación. Mire, mire lo que estoy haciendo. ¡Wow! Mire, mire, siervo de Dios. Corrí perdón, los terraplanistas, ¿no? Corrí el globo terráqueo. Lo corrí para aquí, para la gloria de Dios, ¿no? La aprobación de los hombres. Jesús dijo algo muy directo. Gloria de los hombres no recibo. Gloria de los hombres no recibo. ¿Cuál es la gloria del hombre? La adulación. El sello de la aprobación que Dios usó con el pueblo fue que después de todas las aflicciones aumenta la esclavitud, se hacen más fructíferos. Es la gracia, es la gracia. Pablo no tenía fuerza, era la gracia. Aparentemente el aguijón era que se estaba quedando ciego. Y eso es lo peor que le puede pasar a un hombre de la maestría de Pablo. Un hombre que estudiaba directamente de los rollos y que había sido formado ya para los 15 años. Él sabía él sabía de Génesis a Malaquías de memoria. Y los que más contaban con prestigio a nivel social en la época de Jesús y de Pablo eran los escribas y los maestros. Eran, digamos, los que más contaban con prestigio a nivel social. Y parece ser que el aguijón de Pablo era que se había quedado ciego. Y hay toda una explicación de todo esto, pero no es el contexto para explicar. Y lo peor que le podía pasar a un hombre de ese calibre era justamente no poder estar allí en el ámbito de las Escrituras. Pero sin embargo, Dios hizo algo tan fuerte. Pablo estando, ya no viajando, pero desde una casa alquilada, la enseñanza corría, la enseñanza corría, la enseñanza corría. En Antioquía, el 50% de la población fue llamado mesiánicos, ungidos como el Mesías. El 50% de la población, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Pablo, ¿qué hacía? Preparaba discípulos y los mandaba a los Juegos Olímpicos, que se remonta ya en esa época. Por eso dice Pablo, no dando golpes como al aire. He luchado contra fieras, porque capitalizaba esos movimientos donde venían, se calcula hasta 1 millón de personas. Hay discusión sobre esto, pero bueno. Y el evangelio corría. Fecundo. Él estaba impedido, tal vez por su ceguera, pero la enseñanza. Si tomamos la palabra, la enseñamos a nuestros hijos, van a ser fecundos porque la palabra los hará fructificar y Dios nos hará más fuerte que nuestros adversarios. ¿Quiénes son nuestros adversarios? Lo que nos oprime hoy, lo que nos aflige hoy, lo que nos preocupa hoy, lo que nos angustia y nos desespera hoy. Y Dios nos invita a que a través del proceso de la palabra poder aprender, gobernarnos a nosotros mismos para después gobernar a todos nuestros temores, como lo hizo con Jeremías. Jeremías, no les temas, porque si tú le temes, yo permitiré que ellos te hagan lo que tú le temes. Pero yo te haré como baluarte, como columna de bronce, como ciudad fortificada. ¡Wow! Dios nos hace, por medio de la palabra, más fuerte que sus enemigos. ¿Y a dónde está una de las claves de la intercesión? Recordar los pactos de Dios, recordar las maravillas de Dios, recordar, por ejemplo, si Dios le dijo a Moisés, Moisés le dijo al Señor, si destruye a este pueblo, ¿qué dirán las naciones? Que los libraste de Egipto para traerlos en el desierto a fin de que perezca. Le empezó a recordar sus maravillas y Dios trajo liberación sobre el pueblo de Israel. ¡Wow! Nivel de señales y de maravillas es lo que estamos añorando, ¿no? Pero
¿Por qué se movió ese nivel? Porque el amor de Moisés por el pueblo era más grande que las señales y las maravillas. Entonces, como su corazón estaba curtido de amor por el pueblo, Dios podía responder. Dios no tiene problema en hacer prodigios y maravillas. El problema es que nuestros egos reemplazan al Espíritu Santo y reivindica al hombre. Y Jesús dijo, gloria de hombre no recibo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos mata con la aflicción, va trabajando. Proceso de vaciarnos, de humillarnos, vaciarnos. Señor, no puedo confiar en mí mismo. Y entonces, la palabra del pacto que está sobre nosotros, en la hora indicada, nos va a colocar en el lugar correcto. Tu familia será colocado en el lugar correcto. La provisión de la palabra lo va a establecer. No solamente para lo que es este tiempo, sino para la próxima generación. Que cada hombre, cada papá, cada mamá se transforme en un maestro de la palabra, en una maestra de la palabra. Y Dios vendrá al ámbito de los pactos. Dios vendrá a sellar las generaciones. Cuando nosotros hacemos una mesa de recordar, ¿no? Recordar. Y con esto cierro. En Pesaj, 350 generaciones recordando lo que Dios hizo en Egipto hasta el día de hoy. 350 generaciones. Y saben, tradicionalmente se le viene preguntando, el niño pregunta, Padre, ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás? Y el padre le dice, porque antes de esta noche éramos esclavos, pero hoy seremos libres para siempre. Aleluya. ¿Por qué Nicodemo fue de noche? Y eso se le preguntaba a la noche. ¿Sabe por qué? Porque a la noche Moisés instruyó que el pueblo tenía que pasar la noche meditando y estudiando la palabra. Y eso es la razón por qué Nicodemo fue de noche a Jesús. No porque se andaba ocultando de los demás fariseos, sino porque era un mandamiento que en la noche de Pesaj pasarla en vigilia de estudio. Y Nicodemo fue a estudiar junto con Mashiach. Porque pasar una noche de estudio es recordar, hasta la noche anterior éramos esclavos, pero pasando la noche la enseñanza, nunca más volveremos a ser esclavos. Somos más fuertes que nuestros enemigos. Pasó Egipto, pasó Babilonia, pasaron los persas, pasaron el Imperio Romano, pasaron los diferentes imperios como los mamelucos, como los turcos. Pasaron los diferentes imperios. Hoy se levanta Hezbollah, hoy se levanta el grupo terrorista Hamas de Gaza en contra de ese territorio que un día Dios le habló a Abraham la palabra. 50 naciones del mundo, 50 naciones aquí. 50 naciones que juran con destruir la tierra de Israel, pero se recuerda en cada Pesaj la noche de la liberación, la noche del pacto, porque esta noche es diferente a todas, porque nunca más volveremos a ser esclavos. Y aunque haya 50 naciones alrededor que juran con destruir, hay un pacto. Hay una palabra enseñada. Hay una palabra que un día, por pequeña que fue,
que Dios le reveló a Abraham, a Isaac y Jacob, por esa palabra la nación está en pie. Y por esa palabra todos los enemigos que se levanten para boicotear, rodearte, oprimir, si estás en el ámbito de la palabra, tengo al Dios de las memorias, el Dios que libró a Abraham, Isaac y Jacob, es el mismo Dios de pacto que está en mis lomos espirituales, en el clamor de mis vigilias. El clamor de mis vigilias será la atmósfera de favor para lo que viene. Se abrirán dirección, provisión de sabiduría, provisión de consejo. El Espíritu Santo me explicó algo. Hay muchas cosas de los poderes de la era venidera que no he soltado por falta de temor y de respeto a lo santo y a lo sagrado. Porque nosotros muchas veces tomamos lo santo con mucho libertinaje y con mucho chiste. Y por eso los poderes de la era venidera todavía no se han soltado. Porque hay mucha profanación. Si hay un lenguaje de estupor que se versa en burla, en chiste y en toda la jocosidad de esto, no se suelta. Pero cuando hay respeto por lo santo, no lo tienes que pedir. Dice el Señor, yo me proveo a mí mismo para poder manifestarlo. Y el Señor me dijo que se van a liberar niveles de consejo como en los tiempos de la sabiduría de las monarquías. El rey estaba sentado, impartía Torá para poder gobernar a la nación, pero el consejo de sabio interpretaban Torá para llevar el modelo de gobierno. ¡Wow! ¿Quiénes eran los más influyentes? Aún que el mismo rey. Los sabios, por el consejo, eran las personas más determinantes para lo que venía. Dios va a desatar sabiduría. Isaías 11:2. El Señor va a proveer de esos espíritus del tronco de Jesé, del padre de David, de la casa de David, de donde pertenecemos. No somos de la casa de Saúl, que crucificaban y menospreciaban a los profetas y menospreciaban el sacrificio de los sacerdotes. Somos de la casa de David, que amamos a los profetas, honramos a los profetas. Y no digo de los profetas como oficio. Estoy hablando de la palabra como la voz profética. En esta noche levante sus manos en su casa y diga: Señor Jesús, tú eres mi profeta. Tú eres quien me revelas la palabra. La revelación de tu palabra es el pacto de mis generaciones. Sí, Señor, no conoceré generación maldita. Conoceré generación justa, generación inteligente, generación de santidad y de consejo. Sí, los genes de mis generaciones no conocerán la iniquidad, no conocerán la torcedura de la iniquidad, la escasez o la falta de la enseñanza. Mis lomos están sellados con pacto. El meditar y el repasar la palabra es como los profetas de los montes. Hoy estoy viendo esta visión. Estoy viendo esta visión poderosa de Shiloh, donde de allí reinaba el profeta Samuel, que después de estar en los lugares altos salía con sentencia para reinar sobre los 35 poblados que estaban bajo su manto. ¡Ah, aleluya! Sí, Señor, como los profetas que subían a las montañas y descendían con la palabra profética. Así serán determinantes, sagaces, inteligentes, sabios, generación de sanadores, gente que sana, gente que honra, gente que reconoce, gente que tiene una palabra de autoridad para sanar. Sí, después de estar en la palabra, después de estar en la comunión de la palabra, saldrán como esos profetas de los montes con una dirección clara. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. La enseñanza era la corona de los sabios. Cuando Elías venía hablando con Eliseo, le estaba preparando para darle su corona. Por eso dice las escrituras que pasaron por Gilgal y también pasaron cerca del monte Nebo. Y lo que dicen los sabios, que pasaron por el monte, cerca del monte Nebo, para honrar la memoria del maestro de Moshe Avenu, que significa Moisés nuestro maestro, para honrar la memoria de un maestro. Entonces, cuando iban hablando la elevación de la elevación de Elías y de Eliseo, no tuvo que ver con el torbellino, sino desde el momento que estaban hablando lo sagrado.
Le estaba transfiriendo la corona de la sabiduría, de la enseñanza. Aleluya, lo mismo hizo Moisés en el último capítulo de Deuteronomio, cuando en el monte Nebo, junto con Josué. Dice que Moisés extendió su mano, puso la mano sobre Josué y el espíritu de sabiduría vino sobre Josué, porque las señales de poder para abrir brecha fueron por Moisés, pero la sabiduría para establecerlo sobre lo prometido fue a través de Josué. Hay transferencia por medio de la enseñanza. Hay hombres y mujeres que todavía no nos conocemos a nosotros mismos por la gracia, por el favor, por la misericordia, por el amor de Dios, por la obra de Cristo en el Calvario. Hombres y mujeres que el mundo todavía no han conocido van a ser surgidos por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Prohansto framantarabashteya mansaruhelei. Miracromaha foshmelehevo mansa. Dihasa toshmaria tromanlia tohalesharo varabaka. Beha framantaista hashmahalire vesharaha. No permitas que la lámpara de tu casa se apague y reine la insensatez y venga Jezabel a robarte y a enseñarle a fornicar y a comer de lo prohibido a tus hijos. No permitas que la lámpara se apague. No permitas, porque si la lámpara está encendida, la verás a lo lejos. No la verás entrar por la puerta, la verás por la ventana. Y cuando la veas por la ventana, la unción de Jehú se va a activar. Ha llegado el tiempo de tu juicio, por más que se ornamente, por más que se vista de seducción, por más que venga con palabras de suavidad y de perfume. La palabra será tu sentencia. No encontrarás a mis mancebos, no encontrarás, porque estarán preservados por el pacto de la palabra. Aleluya. No será profanado lo profético por busca de fama o reconocimiento de hombre. No será profanado lo profético en busca de riquezas deshonestas o manipulaciones o manipular situaciones. Hay una sanidad que se desata sobre lo profético en esta noche. Un temor de Dios por lo santo en lo profético se desata. Aleluya. Son confrontados los corazones fragmentados y divididos por el bisturí. Es quebrantado, es cortado. Los que estaban divididos en intereses personales, los que estaban divididos en desesperación y ansiedad, son silenciados y acallados en el monte, reconociendo que tú eres el Señor. Aleluya. Que en esta noche podamos decir como Asaf: oh Dios, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Mi corazón desfallecía, mas tú eres mi roca y mi salvación. Porque el buscar a Jehová es el bien para mi alma. Que todo nuestro ser muera diciendo: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús proclamo que la palabra es como esa lámpara en el corazón que no se apagará. En el nombre de Jesús. Y que el encendido de la lámpara, el temor de Dios crece en nuestros corazones. Al hablar, al pensar, al mirar, al oír. Pero también la lámpara encendida para apartarnos de un corazón profanado. Un corazón que no es santo. Líbranos, Señor, líbranos de hipocresía, de fragmentación, de estar divididos en algo que no somos, o buscando el reconocimiento y la aprobación de hombre. Señor, que nuestros corazones se inclinen, como oraba el rey David: inclíname, oh Dios, inclina mi corazón a tus mandamientos. Inclina mi corazón a tus testimonios, Señor, porque no puedo confiar en mí mismo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús bendigo a todo ese remanente santo. Lo profetizo por la sangre de Cristo. Remanente santo, purificado, limpio por la palabra del Espíritu. En el nombre del Señor. Amén y amén.